En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Vamos a comenzar hoy con la segunda parte de esta, y la última, de esta vida maravillosa, esta obra de la gracia de Dios en Santa María Egipcíaca, tal como nos ha llegado de manos del obispo Sofronio de Jerusalén, que relató fielmente lo que el mismo monje Zósimo contó con todo detalle a sus hermanos en el monasterio. Impresionante lo que tenemos que ver hoy, porque es nada menos que el papel de la Santísima Virgen en todo el proceso de penitencia y santificación de María Egipcíaca. Con lo cual, seguramente nos veremos como impulsadas a tener una mayor devoción a Nuestra Señora, con más cuidado la relación amorosa y filial que debemos tener con Nuestra Señora. Seguramente se incrementará con las consideraciones que vamos a hacer en este video. Recordemos donde habíamos dejado en la vez pasada, en el instante de cuando María Egipcíaca quiere entrar en la Basílica de la Santa Cruz para hacer la adoración de la cruz, y resulta que no puede. Le es negada la entrada, intenta varias veces y finalmente, desesperada, se pone a llorar, se queda en un rincón del atrio y ahí ve una imagen de Nuestra Señora. Y a los pies de Nuestra Señora le dice: Virgen Señora, que diste a luz la palabra de Dios hecha carne, ya sé que no es digno de mí, sucia, de tantas inmundicias y corrompidas, mirar tu imagen, tú siempre virgen, tú siempre purísima, tú que conservas tu cuerpo y tu alma pura y sin mancha. Ayúdame en mi desamparo, acoge mi confesión, concédeme el permiso de entrar por la puerta abierta de la iglesia y que no quede excluida de la adoración de la cruz. Y recuerden que agregó algo más. Fíjense cómo la gracia del Señor ya estaba actuando plenamente en ella. Y dice: te suplico que seas mi fiadora de esperanza ante Dios, tu Hijo, de que nunca más mancharé este cuerpo con la fornicación vergonzosa, sino que tan pronto vea el árbol de la cruz de tu Hijo, enseguida renunciaré al mundo y a todo lo que hay en el mundo, e iré a donde tú, oh garantía de salvación, me ordenes y conduzcas. Plenamente. Una conversión completa, total y absoluta en un instante. Tanto que deja el mundo directamente. No se conforma con hacer penitencia y seguir el camino ordinario de los cristianos, no. Ella está impulsada a darlo todo. Es así que intentó nuevamente ingresar para la adoración de la cruz y realmente ahora sí pudo hacerlo, con lo cual recuerden que se había quedado como estupefacta al ver el milagro que se estaba produciendo a través de la Santísima Virgen. Y ahí es cuando cumple ya su voto, cuando termina de hacer la adoración de la cruz, vuelve, dice: corrí hacia aquella que había sido mi protectora y estuve allí. Me dirigí después al lugar donde estaba escrita la fórmula de juramento y, arrodillándome ante el rostro de la Santa Virgen Madre de Dios, le supliqué con estas palabras: tú, oh Señora misericordiosísima, has manifestado en mí tu amor a la humanidad. He visto la gloria del Dios omnipotente que a través de ti recibe la conversión de los pecadores. Qué maravillosa afirmación. Fíjense ustedes, plenamente la doctrina mariana.
a través de ella, Dios recibe la conversión de los pecadores, porque Nuestra Señora está actuando siempre en el alma. Esto, Dios mediante, lo veremos en otra oportunidad con más detalle, pero recuerden que lo que San Bernardo nos va a decir recién en la Edad Media, ya se sabía al principio, realmente es así, el acueducto, Nuestra Señora es el acueducto de las gracias del Señor. Y ella, veremos en otra oportunidad, ella interviene en el consejo de la providencia y nos alcanza las gracias que sabe que necesitamos, porque Dios así lo dispuso, porque Dios así lo dispuso. Nada hace el Señor sin María, así como no quiso hacer nada la redención del hombre sin María, pues la santificación de cada una de las almas ganadas con la sangre del Señor también tiene que ser en unión con María, nuestra Madre. Seguía diciendo, ya es tiempo, oh Señora, de cumplir mi voto, de acuerdo con mi plegaria y con el beneplácito de tu amor fiel. Ahora guíame a donde te plazca. Y escuchemos bien, le dice, sé tú la maestra de salvación. Llévame de la mano por el camino del arrepentimiento y de la penitencia. Y ahí es cuando escuchan a voz venida de lo alto, que le dice, si cruzas el Jordán, encontrarás la paz gloriosa. Dice María egipciaca, convencida de que me hablaba a mí, comencé a llorar y supliqué a la Madre de Dios mirando su imagen. Oh, mi Señora, Reina del mundo, por medio de la cual ha llegado la salvación al género humano, no me abandones. Y después de decir esto, sale encaminándose hacia el Jordán, busca cómo ir. Alguien, la providencia del Señor, le regala 3 monedas, diciendo, tómalas, madre. Las cogí y compré 3 panes y lo tuve como señal de bendición para mi viaje. Claro, la voluntad de Dios que le muestra claramente que debe hacer exactamente lo que ha prometido. Pregunta entonces María por dónde se va el Jordán, la indican y se puso a caminar, dice, me puse a caminar corriendo y llorando. Caminaba, corría y lloraba. Y así entonces, dice, fui preguntando en el camino a las personas con quienes me encontraba, caminé durante el resto del día. Cuando el sol se estaba poniendo, divisé la iglesia del bienaventurado Juan Bautista, que estaba cerca del Jordán. Entré, dice María, después comulgué con los vivificantes y purísimos sacramentos del Señor, comí medio pan y bebí agua del Jordán, acostándome a la noche sobre la tierra, al raso. Al amanecer, encontrando una pequeña lancha, crucé al otro lado y recé y pedí a mi guía, la Santísima Virgen, que me llevase a donde ella quisiera. Llegué así hasta este desierto y desde entonces hasta hoy he permanecido aquí, pendiente de mi Dios y esperándole a Él, que salva a los pequeños y a los grandes que se convierten a Él. Y termina esta primera parte del relato que le hace al Abba Zósimo, que estaba allí. Recordemos que ella le cuenta. Y entonces Zósimo le dice, ¿cuántos años han pasado, oh señora mía, desde que vives en este desierto? Impresionante aquí, queridas hermanas, cómo este santo monje, sacerdote, claro, el ser monje también, eso tiene mucho que ver, cómo
está como anonadado ante un alma con tanta penitencia, que enseguida veremos los milagros que va a hacer. La llama señora mía, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Entonces le había preguntado. Y María le responde, me parece que son ya 47 desde que salí de la ciudad santa. Y él le dijo, ¿y qué has podido hallar para comer y qué hallas ahora, señora mía? La mujer respondió, pasé el Jordán con 2 panes y medio, que al poco tiempo se secaron y se endurecieron como piedras, y comiendo poco los terminé. Y Zósimo le pregunta, ¿has podido pasar sin dolores un tiempo tan largo? ¿No has sentido el ardor del cambio repentino y la turbación? Y entonces le confía a María, me preguntas algo que me atemoriza mucho hablar, pues vuelvo a pensar en los enormes peligros que he sostenido, enormes combates que he sostenido, y en los pensamientos que me turbaban de una manera terrible. Tengo miedo que me puedan asaltar otra vez. El anciano le dijo, no escondas nada, oh señora. Si te hemos conocido al manifestarte de esta manera, es necesario que nos instruyas en todo, sin guardarte nada. Entonces ahí le cuenta María Egipciaca el combate espiritual y el papel que Nuestra Señora, la Santísima Virgen, ha tenido en ella, en ese combate. Y le dice, créeme, Abba, que he luchado mucho durante 17 años contra las bestias salvajes y los deseos frenéticos, las bestias salvajes de los pensamientos. Cómo extrañaba, le cuenta, la comida y la bebida. Dice, al no tener aquí ni agua, me abrazaba y he soportado su necesidad hasta el borde del peligro, casi hasta morir. Y ahora pasa a los combates con los pensamientos, las tentaciones de la vida pasada. Me venían enormes deseos de cantos sensuales que me turbaban y me impelían a cantar de memoria canciones diabólicas que había aprendido en el mundo. La memoria, tenía que purificar la memoria. Entonces, llorando y golpeándome el pecho, me recordaba a mí misma el voto que había hecho cuando me fui para adentrarme en este desierto. Me iba con el pensamiento ante la imagen de la Santa Madre de Dios, que me había escuchado, y lloraba ante ella, implorándole que ahuyentase de mí los pensamientos que afligían mi alma. Después de derramar lágrimas abundantes y con dolor, golpearme fuertemente el pecho, veía una luz que me rodeaba por todas partes y la serenidad reinaba pronto en mí. Fíjense cómo acudía inmediatamente a aquella a la cual ella le había pedido que fuera su maestra en este camino de conversión, de arrepentimiento. Invocaba a la Santísima Virgen largo tiempo hasta que experimentaba la ayuda de Nuestra Señora. Una luz la rodeaba por todas partes y la serenidad volvía a su alma. María Santísima y la purificación de nuestras potencias, de todo nuestro ser. Eso será objeto de otros videos que haremos Dios mediante. Y continúa María. ¿Cómo podría explicarte los pensamientos que me incitaban de nuevo a la prostitución? Cuando me asaltaba tal pensamiento, me postraba en tierra, regándola con lágrimas, y esperaba que la celeste protectora viniese en mi ayuda. Ponía ante mis ojos las penas
de las infidelidades que pesaban sobre mí por mis crímenes. No me levantaba de la tierra, a veces yacía sobre ella día y noche, hasta que aquella dulcísima luz me iluminase como solía hacerlo y ahuyentara los pensamientos que me turbaban. O sea, no se levantaba de la tierra hasta que experimentaba la ayuda concreta de Nuestra Señora. Levantaba sin cesar mis ojos hacia mi protectora, suplicándole. La he tenido como ayuda y compañera a ella que engendró el autor de la castidad. Y así, durante 17 años, siempre me ha ayudado la Madre de Dios y me ha asistido, guiándome en todo y por todo. Extraordinario. Siempre me ha ayudado la Madre de Dios y me ha asistido, guiándome en todo y por todo. Fíjense, podríamos decir casi que Santa María Egipcíaca es la primera esclava de amor de Nuestra Señora conocida. Vivió en continua unión con Nuestra Señora. Ella la guiaba, ella la socorría en los duros momentos de las pruebas, de las tentaciones. Ella la alentaba, la fortalecía. María Egipcíaca. Recordemos que estamos en el siglo IV. ¿Ah? Así que ya sé, aquellos que dicen que una barbaridad, que la imagen, la figura, la acción de Nuestra Señora es un invento de comunidades posteriores, ¿no? Desde el primer instante, la primera comunidad cristiana ya veía a Nuestra Señora como la Madre de Dios y acudía a ella. Hablaremos en otro momento de eso. Pero fíjense ustedes qué desarrollo maravilloso en este momento de la historia, María Egipcíaca, cómo vive plenamente esta espiritualidad cristiana verdadera en unión con Nuestra Señora. El papel de Nuestra Señora en la santificación concreta de las almas, de cada una. Bien, entonces le pregunta Zósimo, ¿no has tenido comida ni vestido? Y responde, sí, estos panes, como he dicho, me duraron 17 años. Después me he alimentado de las hierbas que encontraba en el desierto. El vestido que tenía, cuando pasé el Jordán, se rasgó y se consumió porque era muy viejo. He sufrido mucho por el frío que acuchillaba mis huesos y por el ardor del sol que abrasaba mi carne y la consumía. Postrada a veces en tierra, sin aliento de vida, me quedaba inmóvil, luchando contra muchas y diversas necesidades e inmensas tentaciones. La fuerza de Dios ha guardado hasta este día mi alma miserable y mi cuerpo, de mil maneras. Al recordar de cuántos males me ha librado el Señor, me he alimentado de un alimento que no se consume. Me nutro y me cubro con el hábito de la palabra de Dios que lo contiene todo, porque el hombre no vive solo de pan. Ella vivía como los que se han despojado de la túnica del pecado. Así le dice a Sosa. Importantísimo esto también, ¿no? Cómo tenemos que hacer memoria de las gracias de Dios, de los favores de Dios, cómo, todas las intervenciones que el Señor tiene en nuestra vida, cuando nos sentimos tan rodeados de tantos males y como desesperanzados, sobre todo en estos momentos, ¿no es cierto? Que estamos realmente en el desierto, literalmente en el desierto. Nosotros estamos en el desierto, como María Egipcíaca. Pues aquí tenemos la solución de cómo pasar estos años de desierto terrible. Recordar las gracias del Señor y el recurso continuo a María Santísima, nuestra Madre. Zósimo, al oírle,
al oír hablar con las palabras de la Escritura, los libros de Moisés y del bienaventurado Job o de los santos, le pregunta, ¿has aprendido, madre, los salmos o has leído otros libros de la Escritura? Ella, sonriendo, le dijo, créeme, no he visto ningún rostro humano desde que atravesé el Jordán hasta hoy, sino a ti, y ni siquiera una bestia feroz ni otro animal desde que estoy en el desierto. Nunca aprendí a leer en ninguna parte, ni he oído a nadie salmodiar o leer. Pero, escuchen bien, pero la palabra de Dios, viva y eficaz, enseña desde el interior al entendimiento. Allí encuentro lo que necesito. El Señor le daba el conocimiento infuso de todos sus misterios. Pero claro, si está unida completamente a Dios, lo sabe todo. Sabe todo de las cosas de Dios porque está unida al Señor. Y siguió diciendo María, pero ahora te pido, por la encarnación del Verbo de Dios, que ores por mí, pecadora. Fíjate los términos que utiliza, ¿no? Una exquisita teología. El anciano, Zósimo, se arrodilló inmediatamente, se postró en tierra y entre lágrimas dijo, bendito el Señor Dios, el único que hace maravillas, gloriosas y verdaderamente magníficas, que no se pueden narrar. Bendito seas tú, Señor Dios, que me has mostrado las grandezas que concedes a los que te aman. Es verdad, Señor, que no abandonas a los que te buscan. Zósimo, completamente emocionado ante esto, ¿no? Y les dice, ella, sujetando al anciano, no permitió que se postrase totalmente en tierra, sino que le dijo, te conjuro, hombre, por el Señor y Salvador nuestro Jesucristo, que no digas a nadie lo que te he dicho hasta que Dios me suelte del vínculo de la carne. Si conservas todo esto en paz, el año próximo, por este mismo tiempo, me apareceré a ti de nuevo y me verás si la gracia de Dios nos guía y te guarda por su misericordia. Haz ahora por el Señor lo que te mando. Al año próximo, durante el gran ayuno, no atravieses el Jordán, como tenéis costumbre de hacerlo en el monasterio. Zósimo, nueva sorpresa, porque María mostraba que conocía las costumbres del monasterio, sin haber estado nunca, sin haber salido de ahí, del desierto. Lo único que decía el Abba Zósimo era gloria a Dios, que da a los que le aman mucho más de lo que le piden. Ella entonces añadió, estoy luchando con la oscuridad, pues ha cambiado el sol de lugar y no tengo otro sitio para hacer esta grabación, así que disculpen que sale muy oscuro, pero no importa, mejor que no se vea mi intervención, que se vea, concéntrense en las imágenes hermosas que tenemos detrás. Seguimos entonces, dice, le dice entonces María, espera en el monasterio, oh Abba, pues aunque quisieras salir para ir a alguna parte, no te será posible. La tarde santísima de la Cena del Señor toma en un vaso sagrado y digno una porción del cuerpo divino y de la sangre vivificante de tan sublime misterio, y espérame en la parte del Jordán que da al mundo. Yo vendré y tomaré los dones de la vida, pues
Desde que comulgué en la iglesia del Beatísimo Precursor, antes de pasar el Jordán, hasta hoy, ni he comulgado ni me he servido de la porción de santificación. Así te imploro que me lleves estos vivificantes misterios a la hora misma en que el Señor hizo partícipes a los discípulos de la cena divina. Di también, miren lo que le avisa para el superior, el abad del monasterio. Di también a Juan, abad del monasterio en que vives, cuídate de ti mismo y de tu grey. Suceden algunas cosas que necesitan corrección. Y le aclara María, no quiero que le digas ahora estas cosas, sino cuando Dios te lo mande. Reza por mí. Después de decir todo esto, corrió inmediatamente al interior del desierto. Zósimo, postrado, besaba esa tierra y daba gloria a Dios. Y volvió al monasterio alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y guardó silencio durante todo ese año, sin atreverse a decir lo más mínimo de lo que había visto. Suspiraba al ver qué largo se hacía ese año. Tenía que cumplir ese mandato que le había dado María, ¿no?, de regresar al año siguiente. Y así fue como al año siguiente se cumplió la profecía que le había hecho María. Aunque quieras, no podrás salir, le había dicho. No salgas del monasterio ese año, aunque quieras, no podrás. Efectivamente, Zósimo cae enfermo, se debilita tanto que no podía salir a hacer esa inmersión en el desierto como acostumbraban en el monasterio. Así que se quedó en el monasterio. Cuando regresaron los monjes al término del ayuno, la tarde de la Santa Cena, hizo lo que se le había mandado, poniendo en un cáliz pequeño una porción del cuerpo inmaculado del Señor y de la preciosa sangre, colocó unos cuantos higos en un canasto, frutos de palmera, es decir, dátiles, y unas pocas lentejas mojadas en agua. Salió al atardecer y se sentó junto a la ribera del Jordán, esperando que viniera la Santa. Y pausa. Tenemos que hacer un pequeño corte acá porque si no va a ser demasiado pesado este video. Corto y sigo en el video siguiente. A ver cómo se encuentra con la Santa nuevamente.